El Señor en los últimos meses nos ha estado hablando y nos ha estado ayudando a entender que ustedes y yo somos sus discípulos. Somos creyentes que hemos sido beneficiados del Evangelio y somos personas que lo están siguiendo. Y es importante que tú y yo nos veamos así, como sus seguidores, no como congregantes, no como cristianos, como comúnmente se entiende ese término, sino como gente que está siguiendo a alguien, siguiendo al Maestro. Después de eso, el pastor Carlos nos habló de que como discípulos somos miembros de su iglesia y que como miembros tenemos un compromiso con la iglesia y que ese compromiso tiene diferentes implicaciones. Que una implicación, por ejemplo, es que tú y yo somos llamados a servirnos mutuamente, ayudarnos en nuestro caminar con Cristo mutuamente. Otra de las implicaciones es que tú y yo somos llamados a abrazar el liderazgo pastoral que Dios instituyó en el Nuevo Testamento. Otra implicación es que tú y yo somos llamados a alentarnos entre nosotros, a cargar nuestras cargas entre nosotros, darnos ánimo entre nosotros para poder así seguir a Cristo, a corregirnos entre nosotros. Y lo único que vamos a hacer esta mañana es revisar juntos otra implicación de ese compromiso de membresía que Dios nos ha dejado a ti y a mí como miembros de su iglesia. Y esa implicación es que como miembros de su iglesia, el Señor nos llama a ti y a mí a ser fieles con nuestros diezmos y generosos con nuestras ofrendas para que la operación de su iglesia sea sostenida y su evangelio siga avanzando. Y para eso vamos a estudiar una historia juntos. Quiero que por favor me acompañen al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Y vamos a ir leyendo hasta el versículo 47. Estos versículos nos relatan una narrativa de lo que sucedió en la primera iglesia. Nos relatan una narrativa de cómo reaccionaron los primeros miembros de la iglesia ante el anuncio del evangelio. Y vamos a verlo. Fíjense lo que dice empezando en el versículo 42. Pero voy a empezar desde el 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Qué hacían estas personas? Versículo 42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían siendo salvos. Fíjense qué tremendo. Estamos ustedes y yo viendo en estos versículos un relato de lo que pasó cuando nació la iglesia. Y fíjense las similitudes que nosotros en el siglo XXI como iglesia tenemos a esta iglesia.
Fíjense, ¿a qué nos dedicamos ustedes y yo cada semana? ¿No nos dedicamos a estudiar continuamente las enseñanzas de los apóstoles? ¿No nos dedicamos ustedes y yo continuamente, semana tras semana, a la comunión entre nosotros? ¿No se trata de eso los grupos de casa? ¿No tienen los grupos de casa el objetivo de ayudarnos a nosotros a crear relaciones santificadoras, que sean desafiantes para nosotros para seguir creciendo en los propósitos de Dios? ¿No celebramos nosotros el partimiento del pan que instituyó el Señor? ¿Y nos dedicamos a las oraciones también? Aquí estamos viendo una fotografía de la primera iglesia. Piensen, esta iglesia se formó en el día de Pentecostés. En el día de el Pentecostés es una fiesta judía con la que se celebraba el fin de la Pascua, se cerraba la Pascua. Y lo que sucedía era que tradicionalmente muchos judíos se reunían en Jerusalén para celebrarla. Y en esta Pascua, en esta fiesta, en el fin de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, están los creyentes reunidos juntos, dice el capítulo 2 de Hechos, un poquito más atrás de lo que leemos, y viene y desciende el Espíritu Santo, y nace la primera iglesia. Y lo primero que sucede es que Pedro, ungido con el Espíritu Santo, se para y por primera vez le anuncia al público de una manera abierta que Cristo había resucitado. Piensen conmigo en ese cuadro. Piensen conmigo, imagínense conmigo a Pedro predicando. Imagínense lo que le dijo a la multitud. Oigan, ustedes que crucificaron a Cristo con sus pecados, ustedes que negaron al Maestro y permitieron que cayera en manos de los romanos, ustedes que son culpables de su muerte, déjenme anunciarles algo. Este Cristo que vino anunciándonos el camino al Dios verdadero, resucitó de entre los muertos, no está en la tumba, afirmando así que todo lo que Él dijo es cierto. Que seguirlo a Él y creer en Él es el camino a la vida eterna. Y nos dejó un mensaje para ustedes. El mensaje que aunque ustedes han pecado, si se arrepienten y creen en Él, a pesar de sus pecados, van a ser perdonados. Porque Él no murió por accidente. Él murió en la cruz por un plan que el Dios Padre tenía para nosotros. El plan de que en esa cruz estaba tomando nuestro lugar. El plan de que en esa cruz estaba sufriendo nuestro castigo. Y que estaba derramando su sangre para que gente como tú y como yo pudiéramos ser perdonados. Y el día de hoy, en Pentecostés, el Señor te habla a ti y te dice: arrepiéntete y bautízate en su nombre. Porque si lo haces, serás perdonado completamente de tus pecados. Y tus pecados no serán tomados en cuenta. Imagínate a esta gente escuchando ese mensaje, dándose cuenta que eran culpables de la muerte de Cristo, no tanto porque lo entregaron a los romanos, sino porque ellos habían pecado contra el Dios Santo. Y ese pecado fue lo que hizo necesaria la cruz del Hijo de Dios. Imagínense estas personas recibiendo ese mensaje y luego lo creen. Y dicen: ¿sabes qué? Es cierto. Cristo resucitó y yo lo creo y me arrepiento de mis pecados. Y junto con esa fe se manifiesta una entrega gloriosa a su Salvador. ¿Y qué es lo que hacen? Venden sus posesiones. ¿Te fijaste? Venden sus propiedades y las entregan a la iglesia para que se repartan entre ellos. ¿Te gustaría estar ahí? ¿Te gustaría estar ahí viendo eso? ¿Te gustaría
estar ahí viendo ese acto de entrega y devoción que tuvieron los primeros miembros de la iglesia. Ahora, vamos a preguntarnos tú y yo por qué hicieron eso. ¿Por qué nuestros hermanos tomaron esta actitud? ¿Por qué es que respondieron de esa manera? ¿Fue acaso impulsiva su respuesta? Pedro nunca les dijo que hicieran eso en el sermón que les estaba predicando. Entonces, ¿por qué respondieron así? La respuesta a esa pregunta, tú y yo la encontramos en el contexto del pasaje. Y el contexto del pasaje nos ayuda a entender que cuando la iglesia nació, surgió una necesidad extraordinaria y única. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban en Pentecostés. Habían muchos judíos ahí de diferentes partes del país que se habían reunido a celebrar esa fiesta y terminar la Pascua. Muchos de esos judíos escucharon el evangelio. Escucharon que Jesús les estaba dando la oportunidad de seguirlo y que si lo hacían serían totalmente perdonados y recibirían el regalo de la vida eterna. Esos judíos dijeron, ¿sabes qué? Yo lo creo, yo sigo este mensaje y aunque mi casa esté allá a kilómetros de aquí, yo me voy a quedar aquí. Habían judíos que respondiendo al evangelio recibieron rechazo de sus familias. Sus familias empezaron a decir, ¿sabes qué? Si tú vas a creer en Cristo, olvídate de nosotros. Y les dieron la espalda. Hubo muchos otros judíos que perdieron sus trabajos por decirle que sí a Jesús y por creer en Él. Entonces, de un momento a otro, de la noche a la mañana, lo que sucede es que hay un grupo de miles de personas abarrotado ahí en Jerusalén que no se querían ir, que seguían queriendo queriendo aprender del evangelio y que no tenían con qué sostenerse. Entonces los discípulos, los primeros miembros de la iglesia, ven esa necesidad y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo al respecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a vender todas mis propiedades. Voy a entregárselas, vamos a designar a un tesorero y a un contralor aquí en la iglesia, se las vamos a dar y vamos a dejar que ellos las administren para que se cubran las necesidades de todos. Los primeros miembros de la iglesia respondieron a la necesidad del momento, entregando sus vidas enteras y sus bienes para que la iglesia pudiera seguir operando. Pónganse a pensar al día siguiente de este sermón, que Pedro se levanta y le dice a los discípulos, ¿saben qué? Pues ya me voy a trabajar. Y están miles de personas ahí abarrotadas enfrente de él. ¿Cómo que ya te vas a trabajar? Yo me quedé aquí en Jerusalén, renuncié a mi casa para seguir aprendiendo todo lo que Jesús me ha mandado. ¿Y tú te quieres ir a trabajar? ¿Sabes qué, chato? No te vas a trabajar. Oye, pero es que ¿sabes qué? Mi familia necesita comida. No importa, que necesite comida. Yo quiero seguir aprendiendo del evangelio y por ende yo voy a cubrir esa necesidad económica proveyendo, vendiendo mis propiedades para que pueda funcionar. Eso es lo que hicieron los primeros miembros de la iglesia. Respondieron a esa necesidad entregando sus vidas y sus posesiones para que la iglesia pudiera seguir operando y para que el evangelio siguiera avanzando. Ahora, ante esta preciosa narrativa que tenemos registradas en las páginas del Nuevo Testamento, hay dos posibles errores en los que ustedes y yo podemos caer tratando de entender qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en respuesta a esto que Él puso para nosotros. Está en la Biblia, ¿se fijaron? ¿Por qué el Señor lo puso ahí? Porque el Señor quiere enseñarnos a ti y a mí algo. Y en el proceso de querer aprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos, podemos caer en dos errores. El primero de ellos es pensar
que esto que sucedió en este suceso en el libro de los Hechos es un modelo para la iglesia en las siguientes generaciones. Es un error pensar que esta práctica que se hizo es algo que se tiene que seguir rigurosamente en todas las diferentes épocas donde la iglesia sigue existiendo. ¿Por qué es un error? Porque la razón por la que sucedió no fue por un mandato directo de Dios, sino por una necesidad que se presentó delante de los miembros de la iglesia. Pónganse a pensar conmigo en esto. Imagínense cómo se empezó a desarrollar la comunidad cristiana en los siguientes días y meses después de que pasó esto. Se vende todo, se juntan los recursos, los están organizando los apóstoles y están repartiendo según la necesidad de cada persona. Con el paso del tiempo, esos se empiezan a agotar. Imagínense también todos los vicios que se generaron por eso, por esa práctica. Imagínate que había cristianos ahí diciendo, oye, qué padre, ser cristiano sí me convino. No solo recibo el perdón de mis pecados, sino hay gente que me está manteniendo. Había gente que ya no quería trabajar. Y cuando los recursos se empiezan a acabar, para que la iglesia siga operando, se tienen que buscar nuevas metodologías. Por lo que la gente necesita, ¿sabes qué? Mira, pues qué bueno que ya te quedaste aquí y que estás en mi casa, pero ¿sabes qué? Ya gánale, pues. Ya, mejor vete a buscar, con el paso del tiempo, vete a buscar tu propia casita. Qué bueno que te quieras quedar aquí en Jerusalén. Y también busca un trabajo para tú sostenerte. Entonces así poco a poco, conforme los recursos se van acabando, todos esos vicios se van presentando, la operación social de la iglesia empieza a ajustarse al patrón que ustedes y yo encontramos en el Nuevo Testamento. Patrón que es muy parecido prácticamente al que vivimos ustedes y yo el día de hoy. Entonces, fíjense, es un error pensar que esa práctica es un modelo. No volvemos a ver en el Nuevo Testamento una orden de parte de Dios literal pidiéndole a la iglesia que haga eso. Eso sucede por la necesidad del momento. Ahora, para que la iglesia opere, sigue necesitando dinero. Y lo que vamos a estudiar ahora es las prácticas que sí se instituyeron en el Nuevo Testamento para que esa necesidad se cubriera. De manera que la iglesia siguiera operando y el evangelio siguiera avanzando. Entonces ese es el primer error. Pensar que esto es un modelo. Pero quiero decirles que hay un error más grave que ese en el que ustedes y yo podemos caer. Y este error es pensar que esta práctica, que este modelo no es realmente una actitud ejemplar de devoción digna de imitar. Es un más grave error que tú y yo pensemos que la actitud actual que tú y yo tenemos ante la iglesia y ante nuestros recursos económicos es más sabia y prudente que la actitud de estos hermanos. Fíjense lo que estas personas hicieron. Ellas escucharon que Cristo había muerto por ellos para que fueran perdonados y ellos respondieron entregándoles sus vidas enteras y sus posesiones. Ve la actitud de devoción, de amor y de gratitud. ¿Será más correcta la actitud que tú y yo tenemos ante la iglesia y el dinero que la que estos hermanos tuvieron? A lo mejor el error de querer establecer el primer error de querer establecer esa práctica como un modelo a seguir por todas las siguientes generaciones,
lo que provocaría sería pues caos sociales, ¿verdad? Pero el segundo error sería más grave. ¿Por qué? Porque en lugar de tener una iglesia en el Nuevo Testamento que está sacudiendo el mundo, tenemos una iglesia apagada que no se diferencia del mundo. Esta narrativa el Señor nos la deja con un propósito. No que imitemos la práctica, pero sí que seamos prontos y celosos de imitar la actitud que tuvieron ante la iglesia los primeros miembros, los primeros discípulos, y pensar que es virtuoso imitarla. Es por eso que el Señor nos deja esta narrativa. Piensa conmigo el día que tú y yo estemos ante el gran trono de Cristo en el día final. Ahí vas a estar tú, ahí voy a estar yo, y ahí van a estar estos hermanos también. ¿Quiénes van a ser más honrados ese día? Por la actitud que tuvieron ante la iglesia y ante su dinero. ¿Nosotros o ellos? Es por eso que quiero decirles, hermanos, el deseo del Señor es que ustedes y yo anhelemos, aspiremos imitar esta actitud. ¿Por qué? Porque el evangelio que ellos recibieron es el mismo que tú y yo hemos recibido. Tú y yo a lo mejor no entregamos a Cristo a los romanos, pero tú y yo hemos pecado y hemos desobedecido al Dios del universo. Y eso hizo necesario que Jesús viniera a morir en tu lugar. Cuando Cristo estaba siendo clavado en esa cruz, estaba llevando tu pecado y el mío, tu orgullo y el mío, tu rebeldía y la mía. Y estaba derramando su sangre para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser perdonados. Si es la misma sangre que se derramó por ellos que por nosotros, ¿no debe de ser nuestra actitud similar también? Piensen en esto, hermanos. Sería inapropiado completamente que como equipo pastoral nosotros los animemos a ustedes a seguir esta práctica. Sería inapropiado que nosotros o cualquier iglesia del mundo animara a sus miembros a seguirla. ¿Tú te quieres ser cristiano? Muy bien. Este es el evangelio, hay diferentes requisitos. Necesitas creer en Jesús, necesitas arrepentirte de tus pecados. Y luego necesitas vender todas tus posesiones, dárselas a la iglesia para que ella te las administre. Ese sería un grave error, ¿verdad? Pero un más grave error, hermanos, sería que desde este púlpito no se nos rete a ti y a mí de una manera abierta y clara a serle fieles a Dios como miembros de su iglesia en las prácticas económicas que Dios sí instituye en su palabra, a que tú y yo sigamos para que su iglesia sea sostenida y que su evangelio siga avanzando. Esto es hacerle fieles a Dios en nuestros diezmos semana tras semana y generosos con nuestras ofrendas. Piensen por favor conmigo un poquito en términos de la responsabilidad del equipo pastoral. ¿Cuál es la responsabilidad del equipo pastoral para con ustedes? Es simple y sencillamente ayudarlos a estar escuchando un mensaje cada semana para que su estilo de vida tenga un toque cristiano.
Eso no es. Si esa fuera la responsabilidad, yo saldría corriendo de aquí. La responsabilidad es ayudarlos a ustedes y a mí a contemplar la verdad. La verdad de lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. La verdad de su sufrimiento y de su amor en esa cruz, para que tú y yo recibamos el don de la vida eterna. Ayudarnos a contemplar esa verdad, la verdad del glorioso evangelio, y ayudarnos también a responder a ella como es digno de Él. Esa es nuestra responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad implica que los animemos y retemos a ustedes a serle fieles a Dios con el uso de su dinero y de sus recursos y de sus posesiones. ¿Por qué? Porque el uso que le dan a ellos está ligado a su corazón. Y si ustedes y yo estamos cantando esta mañana que queremos vivir para Él, que somos de Él, que Él es el Rey de nuestras vidas, esas líneas, hermanos, tienen que traducirse también en la forma en la que tú y yo usamos los recursos económicos que Él nos provee. Lo que cantamos debe de concretizarse en nuestra vida diaria, ¿no? Es por eso que estamos dando este mensaje. Vamos ahora al libro de Levítico. Acompáñenme, por favor. Levítico 27:30. Lo que la Biblia sí instituye a que tú y yo debemos de seguir es aportar nuestros diezmos y ofrendas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver dónde en el Antiguo Testamento el Señor instituye el diezmo. Y luego vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento el principio del diezmo sigue operando. Fíjense, Levítico 27:30. Dice la Escritura: así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. ¿Lo vieron? La economía de Israel en el Antiguo Testamento era principalmente ganadera. Estaba basada también en la agricultura. Entonces lo que el Señor les está diciendo es todo el fruto de la tierra, todo lo que tus ganados te den, toda la cosecha que tú siembres, que recibas por tu siembra, el diezmo de todo eso, fíjense lo que está diciendo, es del Señor, no es tuyo, es del Señor y es cosa consagrada del Señor. Lo que el Señor le enseñó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era a que apartaran sus diezmos de todo el ingreso que recibían como un ejercicio para recordar de quién provenían todas las cosas. Esos diezmos se entregaban a los sacerdotes y a los levitas. Y ese diezmo servía para la manutención de ellos y de sus familias. Entonces el pueblo judío creció en esta práctica recordando cada semana o cada vez que tenían ingresos que vivían en deuda permanente con Dios, que estaban en la tierra prometida, no porque eran bien valientes y bien capaces, sino porque el Señor los había sacado de Egipto, porque había sido bueno y muy generoso con ellos.
Entonces así crecían, entendiendo, yo estoy en deuda con Él. Todo lo que tengo le pertenece a Él porque proviene de Él. Y yo le agradezco a Él y lo adoro a Él al consagrar mis diezmos y mis ofrendas. Y así operaba la economía del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que el mismo principio sigue aplicando. Pero ahora los diezmos se utilizan para el sostenimiento de la operación de la iglesia y para el avance del evangelio. Les voy a leer una cita de San Agustín que nos ayuda a entender un poquito la actitud que la iglesia en los primeros siglos tenía ante el diezmo. Fíjense lo que San Agustín dijo. Los diezmos son requeridos a manera de deuda. Y aquellos que no están dispuestos a aportarlos han sido culpables de robo. Por lo que cualquiera que quiera asegurar una recompensa para sí mismo, que rinda sus diezmos. Y que de las 9 partes que le restan, que dé limosnas. Fíjense cómo este principio seguía operando. Ahora vamos a Primera de Corintios, porque vamos a revisar cómo en el Nuevo Testamento sigue pasando esto. Primera de Corintios 9:13. Fíjense lo que dice la Escritura. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor. Fíjense el énfasis. Ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. ¿Se fijaron? Ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Vivan de lo que están haciendo. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos, refiriéndose a los pastores, los obispos, que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor. Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Se fijaron? El Señor nos está diciendo en el Nuevo Testamento que aquellas personas que están dedicadas a proclamar la palabra y a contribuir a que el evangelio siga avanzando en sus vidas y en el mundo, son dignos de un salario. ¿Qué quiere decir eso? Que es justo y virtuoso que por la labor que ellos hacen reciban una remuneración. Así como es justo que tú semana tras semana, que estás ahí matándote en la maquila, llegues y vayas a tu cuenta del banco y recibas una remuneración, es igual de digno y de justo que aquellos que proclaman la palabra sean remunerados económicamente por ello. Ahora, ¿de quién van a recibir esa remuneración? La reciben de Dios, porque es Dios el que llama a esas personas. Es Dios el que llama a los pastores y los levanta y los capacita para que sirvan a la iglesia. Es Dios el que les paga. Así como es Dios el que te provee a ti tus recursos, también es Dios el que nos provee a nosotros los nuestros.
Pero ¿qué medio utiliza el Señor para proveernos? Vamos a Gálatas 6:6. Fíjate lo que dice la palabra. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Que aquellas personas que reciben el beneficio de ser instruidos con la palabra, que compartan toda cosa buena con los que le enseñan. ¿Y cómo se da eso? Ponemos a los pastores en nuestras nóminas, nos acercamos mes tras mes para ver cómo aportamos el mandado que ellos necesitan para vivir y pagamos su luz y su gas. ¿Cómo se da? Se da por medio de la fidelidad de los miembros de la iglesia a sus diezmos, semana tras semana. Porque por medio de la fidelidad de ustedes, hermanos, Dios nos provee a nosotros. Y por esa provisión hay pastores que están cuidando sus almas, que están dedicadas de tiempo completo a proclamar el evangelio. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes valoran eso o no? ¿Ustedes valoran que Dios les ha provisto a ustedes de hombres dedicados de tiempo completo a proclamar la palabra y enseñarlos a ustedes a seguir a Cristo? Fíjense esto. Ese valorar debe de manifestarse de una manera concreta también en su fidelidad, en sus diezmos, semana tras semana. ¿Ustedes sabían que en Latinoamérica esto es la excepción? En Latinoamérica, la mayoría de las veces, las iglesias no tienen pastores preparados como los que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque los pastores no pueden renunciar a sus trabajos, a irse a estudiar teología y luego venirse a dedicar de tiempo completo a servir a sus congregaciones, porque las congregaciones no proveen lo suficiente para su manutención. Entonces lo que tenemos son iglesias en México y en Latinoamérica con pastores poco preparados, con iglesias poco instruidas en la palabra de Dios y con ovejas poco atendidas. ¿Valoras tú el hecho que cuando tienes hasta conflictos sentimentales, puedes acercarte al pastor Abelardo y decirle: pastor Abelardo, es que me siento mal porque no me pelan? ¿Valoras tú eso? Ustedes podrían pensar, bueno, eso quiere decir, Alex, que lo que entra cada semana de los diezmos a la iglesia, ¿eso sirve de manera completa para la manutención de los pastores? Yo les tengo que decir que no. Lo que entra cada semana no cubre el salario de los pastores. Los pastores tenemos un sueldo, y es un sueldo fijo, que no depende del ingreso. Es un sueldo módico que se asigna en integridad y en consejo, revisando las necesidades de cada uno, económicas, reales, y viendo cómo cubrirlas. Así es como se asigna el sueldo de los pastores. Y quiero decirles esto, es módico ese sueldo. Yo, por ejemplo, les cuento que mis amigos de la universidad muy probablemente están ganando a lo mejor el doble o el triple de lo que yo estoy ganando aquí. Pueden ustedes estar seguros
que el ingreso que el pastor Abelardo tiene es mucho menor ahorita que el ingreso que él tenía siendo director del TEC de Monterrey, de las carreras en profesional. Y pueden estar seguros que el ingreso que el pastor Carlos recibe en esta congregación es mucho menor que el que recibía siendo el director de la empresa que él era, puesto que renunció por venir aquí a proclamar el evangelio. Es un sueldo módico, hermanos, que se recibe por medio de la fidelidad de los miembros de la iglesia. Piensen conmigo en esto. Ustedes y yo somos miembros de la iglesia. Somos miembros de esta congregación. Y así como nuestros primeros hermanos respondieron en radicalidad y en amor y en gratitud al mismo evangelio que tú y yo hemos recibido para cubrir las necesidades de la iglesia, a fin de que la iglesia pudiera seguir operando, a fin de que el evangelio pudiera seguir siendo proclamado de la misma manera, es justo y correcto y virtuoso que tú y yo aspiremos el contribuir con nuestros diezmos semana tras semana para que los propósitos de Dios se sigan cumpliendo en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en México y el mundo. Es correcto y virtuoso, hermanos, que tú aspires eso. ¿Aspiras tener una actitud así o no? Vamos a pensar un poquito en la actitud de las personas que argumentan que el diezmo no es bíblico y que no dan sus diezmos a la iglesia porque dicen que se le da mal uso al dinero. Vamos a pensar un poquito en esa actitud. El equipo pastoral me pidió que hiciera esto, no porque quisiéramos pedirles dinero, o porque la iglesia tenga ahorita una necesidad apremiante, sino porque al equipo pastoral le interesan sus corazones, hermanos. Y la actitud de una persona que no está diezmando, que no está obedeciendo a Dios con sus diezmos semana tras semana, revela una condición triste y preocupante de su corazón. Vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en esa persona. Esta persona viene aquí semana tras semana. Se sienta en una silla que se está desgastando con el uso. Recibe el beneficio del aire acondicionado, de la calefacción en el verano. Digo, en el invierno. Estaba viendo a ver si me ponían atención. Tiene un escenario alumbrado, un auditorio limpio. Y esa persona que está recibiendo la palabra semana tras semana no está aportando nada a cambio. ¿Se acuerdan de lo que nos dijo el pastor Carlos la semana pasada del versículo en 2 de Tesalonicenses, donde Pablo regaña a la iglesia y les dice: el que no trabaja, que no coma? ¿Se acuerdan? Vamos a explorar a ver si ese versículo tiene algo para nosotros también en este tema que estamos tratando. Ese versículo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se lo da a la iglesia porque había personas en la congregación que estaban siendo mantenidas, recibiendo un ingreso y no estaban haciendo nada a cambio. Estaban de flojos, sin trabajar, y sus necesidades económicas estaban siendo cubiertas. A lo que el Espíritu Santo dice: ¿sabes qué? Eso no es correcto. Si esa persona no está trabajando, que no coma. Si esa persona no está trabajando por el beneficio que recibe, que no coma. ¿No podríamos ustedes y yo decir esta mañana algo parecido de aquellas personas
que no quieren dar sus diezmos y sus ofrendas? Semana a semana estás recibiendo un beneficio espiritual de la palabra que está cambiando tu vida. Y a cambio no estás aportando nada. ¿No será correcto que nosotros armemos un argumento paralelo y digamos, el que no aporta, que no coma espiritualmente tampoco? Disculpen que les ponga las cosas así. No es mi intención ofender a nadie. La intención del equipo pastoral es ir tras sus corazones y ayudarlos a ver que esa postura que tú estás abrazando, número uno, revela desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque tú no estás contribuyendo para el sostenimiento de aquellos que te están sirviendo. Esa actitud revela ingratitud para con Dios. Porque no le estás agradeciendo a Él lo mucho que te ha provisto. Porque si te está yendo bien económicamente, es porque el Señor te ha bendecido. No es por otra cosa. Es el Señor el que da el poder para hacer las riquezas. Y si no te está yendo económicamente, también es porque el Señor está tratando contigo. Y nuestra fidelidad a Dios no depende de nuestras circunstancias. Depende de lo digno que Él es y de lo que Él nos pide que tú y yo sigamos. Piensen conmigo en esto. La actitud de las personas que argumentan en contra de los diezmos siempre es para su lado, en lugar de para el lado de Cristo. Por ejemplo, estas personas nunca argumentan a favor de que ustedes y yo sigamos una actitud semejante a la que vimos en el libro de los Hechos de los primeros miembros de la iglesia. Nunca llegan con nosotros a decirnos, ¿sabes qué? ¿Por qué nomás el diezmo? ¿Por qué no llegamos con la iglesia y les decimos que entreguen todo lo que tienen? La palabra nos llama a que aquellos que hemos recibido el evangelio dejemos de vivir para nosotros mismos y vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Por qué no nos dan oportunidad de entregar más? Si tenemos más. ¿Por qué no nos dan oportunidad de entregar más si Dios nos ha provisto más? ¿Por qué no nos dan oportunidad más si aquel que murió en mi lugar es digno de más? ¿Por qué no me das oportunidad de entregar más si la necesidad que hay afuera es mayor? ¿Se fijan? Argumentan en contra. Y lo que dicen es, ¿sabes qué? ¿Por qué voy a compartir yo de lo que es mío para el sostenimiento de otros? Pues ¿quién quieres que sostenga la iglesia? Los miembros. Tú no eres simple y sencillamente un observador aquí, ¿me explico? La palabra nos llama a ti y a mí miembros de su cuerpo. Eso quiere decir que si hay necesidades económicas para que la iglesia prospere, si hay necesidades económicas para que el evangelio avance, esas necesidades deben de ser cubiertas por ti y por mí. En una actitud de adoración ante Jesús. En una actitud de entrega y de amor y de gratitud a Él por el regalo que nos ha dado del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. Esto que hemos estado hablando, hermanos, es en términos de diezmos. El diezmo es una práctica, de nuevo, instituida en la palabra para los miembros de la iglesia, para que semana tras semana aporten económicamente para que la iglesia pueda ser sostenida.
Paco no pudo convencer a la Comisión Federal de Electricidad que, como somos iglesia, le dejaran no pagar la luz. No puedo convencer a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento que, como somos una iglesia, no se nos cobre el agua. Todo eso cuesta, hermanos. Y el Señor ha designado que tú y yo, como miembros de su cuerpo, cubramos esas necesidades en adoración a Él, en nuestra fidelidad, en nuestros diezmos. Ahora, ¿qué hay con las ofrendas? Eso es diferente. Las ofrendas es otro animal, como diría a lo mejor el pastor Ricky. ¿Qué son las ofrendas? ¿Existen también las ofrendas en el Nuevo Testamento? Sí existen. Y podríamos ustedes y yo definir las ofrendas de esta manera. Las ofrendas son aportaciones económicas, libres y voluntarias que los miembros de la iglesia dan y aportan para que el evangelio siga avanzando. No hay una norma para las ofrendas. No hay un porcentaje que la Biblia nos sugiera. No hay algo literal que Dios nos pide a ti y a mí en cuanto a ellas. Lo único que la Biblia nos da son pautas, principios que ustedes y yo como discípulos, como miembros de esa iglesia, hemos de seguir para responder a Dios con nuestros recursos, ofrendando para sus propósitos. Un autor que se llama Randy Alcorn, en un libro que se llama Dinero, Posesiones y la Eternidad, dice algo como esto: los discípulos, una vez que entregan sus diezmos, deben de preguntarle a su maestro qué hacer con el dinero que les resta. Es incorrecto que los discípulos piensen que una vez que han diezmado, ahora el dinero que les sobra, ellos lo pueden usar libremente para lo que quieren. ¿Por qué? Porque si son creyentes de Cristo, beneficiarios del evangelio que le costó la sangre al Hijo de Dios, esas personas tienen un Señor y un dueño de sus almas. ¿No estábamos tú y yo cantando eso ahorita en la mañana? Eres mi rey. Eres mi dueño. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que tú y yo tenemos un Señor. Un Señor que dicta cómo tú y yo vivimos. Eso significa que si tú y yo hemos seguido a Jesucristo, hemos perdido nuestras vidas por Él. ¿No dijo eso Jesús? El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, ese la encontrará. Vamos recordando dónde empezamos el mensaje. En relación a Jesús, ¿con quién te identificas? ¿Con las personas que lo oían predicar? ¿Con los fariseos? ¿Con personas que no le daban relevancia? ¿O con sus discípulos que renunciaron a sus vidas para seguirlo a Él? ¿Con quién debemos de identificarnos? Debemos de identificarnos con los discípulos. Esos somos, seguidores del Hijo de Dios. Esa verdad, esa realidad debe de manifestarse también en el uso que tú y yo le damos al dinero que nos sobra una vez que dimos nuestros diezmos. Acompáñame por favor a 2 Corintios 5:14. Fíjate lo que dice la Escritura.
Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, dice el versículo 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Lo viste? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, el amor de Cristo afecta la forma en la que vivimos. Nos constriñe a algo, nos apremia a algo. Pensando en esto, como nos decía Roberto ahorita en las alabanzas, que si estamos en Cristo no hay condenación para nosotros. Que si uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Que ya no necesitamos morir por nuestros pecados, porque alguien pagó esa muerte en nuestro lugar. Que ya no necesitamos ser objetos de la ira del Dios Santo, porque alguien tomó nuestro castigo. Alguien sufrió en nuestro lugar. Por consiguiente, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa es la actitud que debe de tener un discípulo. Y tú y yo en nuestro paso por la tierra, aquí en la iglesia, nuestra parte es ir aprendiendo qué significa eso. Y en obediencia concreta, estar viviendo para Cristo. Pues una forma en la que el Señor quiere que tú y yo aprendamos a vivir esta realidad es usando el dinero que nos resta, también no para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Si tú tienes un Señor y crees que Él te está proveyendo de esos recursos, tu responsabilidad y la mía es preguntarle a ese Señor, ¿qué nos proveyó esos recursos? ¿Qué quiere que hagamos Él con eso que Él nos ha dado? ¿Por qué? Porque vivimos para Él y no para nosotros mismos. A ver, Alex, eso significa que todos mis recursos debo de entregarlos a la iglesia, que todo mi dinero debo de entregarlo a la iglesia. Definitivamente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes necesidades económicas también y que Dios te ha dado la responsabilidad de cubrirlas. Si tú, por ejemplo, por proveer a la iglesia no cubres las necesidades de tu casa, la palabra dice que eres peor que un incrédulo, porque el Señor nos llama a proveer para nuestras casas. Lo que significa es que tú y yo utilizamos eso que nos queda bajo el señorío de Jesús. Lo que significa es que ustedes y yo tomamos las decisiones de cómo usar esos recursos a los pies de la cruz. Lo que significa es que ustedes y yo vamos ahí ese lugar, ahí en el Calvario, donde Jesús se entregó en tu lugar, para que tú puedas ser un hijo de Dios, para que tú puedas ser perdonado de aquellas cosas que te avergüenzan y que justamente a ti y a mí nos hacen merecedores de que Dios nos rechace. Lo que significa es que tú y yo vamos a la cruz, donde se lavaron nuestros pecados, donde estamos ocultados en Jesús y no tenemos condenación. Y le preguntamos a Jesús: Señor de mi vida, tú que eres el dueño mío y de todo lo que soy y de todo lo que tengo, ¿qué quieres que haga con aquello que tú me has provisto? ¿Qué te complace que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo administre estos recursos? No se trata de mí, Señor. No se trata de mi reino, se trata de tu reino. No se trata de mi placer, se trata de tu placer. No se trata de mi gloria, se trata de tu gloria. No se trata de mi voluntad, se trata de tu voluntad.
que le preguntes a Él. Y Él es el único que puede responder esa pregunta. ¿Qué quieres que haga con el dinero que me resta? Pregúntaselo. ¿Se lo preguntas tú regularmente? A veces la respuesta a esa pregunta es algo así como, mira, cabezón, cómprale un carro a tu esposa porque el que tiene la está dejando en cada esquina. ¿Por qué no te llevas a tu familia de vacaciones? Invierte tiempo en tu esposa y tus hijos. Cómprale unos tenis a tu hijo. Mira que los de él ya se le están acabando. Dale un regalo por su graduación. Hay veces que la respuesta a esa pregunta es esa, o como esas. A veces la respuesta varía. ¿Sabes qué? Quiero que apoyes a esta mamá soltera que no tiene para pagar la renta. ¿Sabes qué? Quiero que aportes una ofrenda para que mi evangelio siga avanzando en Arandas y personas como Carlos Alberto puedan comer y predicar el evangelio libremente. La respuesta a esa pregunta varía y la Biblia no te va a dar una respuesta concreta. El único que te la va a dar es aquel que tú confiesas como el Señor de tu vida. Aquel que tú vienes y alabas semana tras semana aquí en la congregación. ¿Le haces regularmente al Señor esa pregunta o no? Yo te animo a que la hagas y que esperes su respuesta. Porque Él tiene una respuesta. El Dios bueno y generoso que nos provee y se deleita en que ustedes y yo disfrutemos de las cosas que Él nos da, tiene una respuesta para esa pregunta. Y como discípulos, tú y yo tenemos la responsabilidad de hacérsela. Pensemos una vez más en el ejemplo de nuestros hermanos del libro de los Hechos. Pensemos en la actitud de entrega y devoción que dieron para que su Salvador fuera glorificado, complacido, su iglesia fuera sostenida y su evangelio fuera avanzando. ¿Son estas personas gente que tú aspiras a imitar? ¿A quién aspiras a imitar? A lo mejor estás pensando, ¿sabes qué? Es que yo aspiro a imitar gente como Carlos Slim, que es hábil para los negocios, que parece que tiene manos de oro, que todo lo que hace prospera. Yo quiero imitar a mis amigos, que jóvenes, ya viven solos y tienen carros muy buenos. Yo quiero imitarlos a ellos. ¿Quiénes son las personas que tú aspiras a imitar? Yo te quiero animar y te quiero retar a que tus modelos sean ajustados a la luz de la eternidad. Carlos Slim un día va a estar en la eternidad. Gracias. Y va a estar rindiéndole cuentas a Cristo por lo que Él hizo con lo que Cristo le proveyó. Tus amigos de la universidad que están prosperando en sus empresas, en sus negocios, o tus compañeros de trabajo que están ascendiendo, van a rendirle cuentas a Cristo también por lo que hicieron con sus vidas. Vidas que Cristo sostuvo y que amó hasta el punto de dar su sangre en una cruz. ¿Aspiras a imitar personas así? Yo quiero animarte y exhortarte que ese es el mensaje que Dios quiere darnos en esta narrativa. Te quiero animar que tú y yo aspiremos a seguir ejemplos como estos, siendo fieles en nuestros diezmos, siendo generosos en nuestras ofrendas, para que las necesidades de nuestra iglesia sigan siendo cubiertas y para que el evangelio de Jesús siga prosperando en el mundo.
quiero compartirles una carga que yo tengo con los jóvenes. Los jóvenes de nuestra iglesia, a veces me frustro y me duele un poquito la forma en la que los veo utilizar su juventud y su tiempo y sus recursos y su fuerza. Me duele y me inquieta, por ejemplo, el verlos que entre sus 20 y sus 30 años, con todo el vigor que tienen, lo único que hacen, semana tras semana, es juntarse a ver qué película ven. Es juntarse a ver qué pueden jugar. Es viendo a ver si salió una nueva película en el cine. Es viendo a ver si hay un nuevo videojuego, hermanos, el que puedan sentarse a jugar. Entre sus 20 y 30 años están disfrutando prácticas como esas. Y yo me siento y me pregunto, yo digo, ¿será lo mejor que pueden hacer estos jóvenes a su edad con toda su fuerza y todo su tiempo libre y todos sus dones? ¿No habrá un camino más excelente para ellos? ¿No habrá algo que podamos poner delante de ellos, que ellos aspiren para que entreguen sus vidas a una causa mejor que vivir para ellos mismos en cosas que no les convienen, en cosas que no tienen ningún efecto en sus vidas? Me quedo pensando, digo, Señor, ¿qué va a pasar con estos jóvenes? ¿Qué va a pasar con estos jóvenes si crecen de esa manera? Primero Dios, un día se van a graduar. Y van a graduarse pensando que sus carreras y el ingreso de sus carreras por sus profesiones es para ellos también. Y van a gastar esos recursos en juguetes nuevos que el mercado les vende. Lo más a lo que van a aspirar es irse de vacaciones de repente a un lugar del mundo que se va a quemar. Un día se van a casar. Van a seguir con posturas infantiles, queriendo seguir jugando con sus amigos y a lo mejor hasta con sus esposas. Van a crecer, se van a convertir en adultos y van a pensar que seguir a Cristo es simple y sencillamente venir los domingos a la iglesia. Que sus vidas lo único para lo que pueden servir es para generarles placer a ellos mismos. Un día se van a morir y por la gracia de Dios van a ser salvos, pero no van a dejar una huella en el mundo porque vivieron para una causa pobre, para ellos mismos únicamente. Cuando estaba haciendo esa pregunta yo decía, ay caray, la evolución de la vida de estos jóvenes se pudiera parecer un poquito más a nosotros de lo que estaríamos dispuestos a aceptar. Y yo me pregunto, ¿qué no habrá un camino más excelente para nosotros? Realmente es lo mejor a lo que tú y yo podemos aspirar, vivir de la manera en la que estamos viviendo. Entregar nuestros recursos y nuestro tiempo para comprarnos y disfrutar las cosas que estamos disfrutando. ¿No hay una mejor manera para eso? ¿No hay una mejor vida para nosotros? ¿No habrá un camino más excelente para nosotros? Quiero contarles que cuando fui a Turquía, gracias a la generosidad de ustedes, conocí a un pastor bien joven que se llama David. Tiene 38 años y tiene una iglesia pequeña en Michoacán. Y este David, sencillo, un pastor sencillo, hermanos, me estaba contando que en su congregación pequeña, un empresario joven estaba tomando pasos concretos para establecer un negocio en una ciudad en el norte de África que se llama Marruecos, donde el 98% de la población es musulmana. Y este cuate estaba buscando plantar ese negocio ahí
no esperando recibir ganancias de Él, más bien asumiendo pérdida de Él, con la intención de que fuera un negocio estratégico, para que a ese negocio llegaran misioneros de la misma iglesia de Michoacán, chiquita, hermanos, a proclamar el evangelio a los marroquíes de manera secreta. Yo me pongo a pensar en eso, lo que un joven está haciendo. Y yo digo, causas como estas no serán más excelentes. ¿No será digno el Hijo de Dios que tú y yo aspiremos cosas como esas? Si tú y yo estamos diciendo que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, tomar prácticas así, ¿no es más digno de Él y no lo glorifica más? Hay una iglesia en Alabama donde tienen un sistema de grupos de casa semejantes a los de nosotros. Y esos grupos de casa semana tras semana, año tras año, después de dar sus diezmos, hermanos, ellos se organizan y empiezan a levantar ofrendas entre ellos. A veces sacrifican lujos que podrían darse. A veces sacrifican vacaciones. A veces sacrifican comprarse cosas sí muy bonitas, pero que no necesitan. Y los grupos de casa, año tras año, con esos recursos que juntan, buscan apoyar a misioneros en diferentes partes del mundo. A veces ellos mismos se van de misioneros. Los grupos de casa, de los adultos, grupos como los de ustedes y como el mío, se van juntando ellos sus propios recursos a diferentes partes de África y de Asia a proclamar el evangelio entre ellos, por ellos, hermanos, con personas que nunca lo han escuchado. Dime si no eso es un camino más excelente. Dime si no, hermanos. El Señor podría hacer cosas como esas entre nosotros. ¿Te gustaría que Dios hiciera cosas así? ¿Te gustaría que el Señor que murió por tus pecados utilice tu corto paso por esta tierra para que su nombre sea glorificado? El Señor quiere. Yo creo que quiere usarnos. Y Él va a hacerlo si ustedes y yo, simple y sencillamente, empezamos a obedecerle en lo que Él nos pide en su palabra. Si ustedes y yo empezamos por ser fieles a nuestros diezmos, semana tras semana. Si tú y yo aspiramos el ser generosos con nuestras ofrendas. La palabra dice que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Yo quiero animarlos, hermanos. Si hay un camino mucho más excelente para ti y para mí, si hay una manera mucho más excelente para usar nuestros recursos, nuestro tiempo libre y nuestros dones, Dios puede usarnos para glorificarse. Yo creo que quiere. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es obedecerle y ponernos en sus manos y que Él haga lo que quiera. Amén.